hermosas criaturas del universo, ¿cómo están? Bien, 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 eso espero. Mis hermosas criaturas, existen 20.000 métodos de estudio en internet, pero ¿cuál será el que realmente sirve? Vamos a descubrirlo. He encontrado un video en TikTok en el que nos muestran varios métodos que existen. Vamos a verlo. Creo que no nos ha dado suficiente información. Entonces, este es el plan. Vamos a analizar cada método que nos dice nuestra criatura, nuestra amiga, nuestro amigo, estudiando con Go. Luego, utilizaremos la metacognición para ver qué método nos conviene aplicar y en qué momento. Pero antes de ello, quiero definir algunos conceptos para que tú y yo estemos en la misma página. El primero, la metacognición, es la habilidad de entender cómo piensas o cómo procesas información cuando utilizas tus recursos cognitivos. En mi canal utilizaremos la metacognición para entender cómo funciona el procesamiento de información cuando estudiamos. Recuerda también que no solo estamos procesando información cuando estudiamos, sino también en otros contextos. Pero yo me voy a enfocar solo en los estudios. Entonces, ¿qué son los recursos cognitivos? Son las herramientas que tiene nuestro pensamiento para procesar la información. Están, por ejemplo, la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento, la fluidez de ideas, entre otros. Todos los tenemos más o menos desarrollados, otros en mayor o en menor nivel. La clave está en potenciar los recursos que ya tenemos muy desarrollados y mejorar los que no tanto. Todos estos recursos se desarrollan mucho cuando leemos, escribimos o resumimos. Y al estudiar es imposible que no hagas estas cosas. Entonces, yo voy a clasificar a los estudiantes en dos categorías. La primera va a ser el estudiante unicornio. Este perfil de estudiante tiene entre 18 a 25 años y no tiene otra responsabilidad más que graduarse de la universidad. Y esto puede ser porque tienen el apoyo económico de sus padres o ganaron alguna beca. Por lo general no están casados, no tienen hijos, por ello poseen mucho tiempo libre para realizar otras actividades. El estudiante centauro. No tengo un centauro, pero volvamos a cero, ¿no? Este estudiante tiene entre 25 a 35 años. Además de estudiar, tienen otras grandes responsabilidades: el trabajo, la familia, emprendimientos, deudas, etc. Por eso mismo tienen menos tiempo libre y usualmente utilizan este tiempo libre para el estudio. Yo hago esta distinción no para juzgar a nadie, sino para conocer con qué fichas estamos jugando. Obviamente, si tienes 18 años y tienes que trabajar para poder estudiar, estás en la categoría del centauro. O si tienes 27 años y tus padres te apoyan económicamente, estás en la categoría de unicornio. La diferencia más grande entre estos dos estudiantes es la distribución del tiempo. Es decir, si tienes mayores responsabilidades, serás un centauro. Si tienes menores responsabilidades, serás un unicornio. Yo misma fui un estudiante unicornio, pero ahora soy un estudiante centauro, por lo que se me hace más fácil reconocer qué método de estudio le funciona a cada cual. Aquí viene mi primer consejo. Anoten, anoten. Si eres un estudiante unicornio, aprovecha todo tu tiempo libre para leer, escribir y resumir todo lo que puedas. Hasta lo que no puedas, hasta que te sangre el ojo, te duelan las uñas, todo, sacrifícate. Estas tres cosas van a desarrollar muchísimo tus recursos cognitivos. Así cuando entras a trabajar y tengas que procesar otro tipo de información, vas a tener tus recursos cognitivos súper desarrollados. Y se te hará más fácil cumplir las exigencias del trabajo. Pero si eres un estudiante centauro, deberás buscar las maneras más efectivas para ahorrar tiempo y energía en los estudios. Con esto no te digo que no desarrolles tus recursos cognitivos, sino que reconozcas cuál es el recurso cognitivo que más tienes desarrollado y lo utilices a tu favor. Por ejemplo, si tienes una memoria brillante, no tendrías que escribir tanto con una persona que no, sino más bien ahora te enfocarías a buscar métodos de estudio que impliquen más la lectura o el resumir. Ahora que ya tenemos claros estos términos, viene la pregunta: ¿cómo utilizamos la metacognición para saber qué método de estudio nos conviene aplicar? A continuación te voy a explicar una cadena de razonamiento que te recomiendo que utilices a la hora de escoger qué método vas a usar. Un método de estudio X puede basarse en leer, escribir y resumir. Además, cada método utilizará más ya sea la lectura, utilizará más la escritura o utilizará más los resúmenes. Y además debes tener en cuenta los recursos cognitivos que se desarrollan más en cada práctica. Por lo tanto, cuando lees utilizas más la atención y la percepción. Cuando escribes, se desarrolla muchísimo tu capacidad de repaso con respecto a la memoria y la fluidez de ideas. Resumir desarrolla también mucho la memoria y el razonamiento. Por ejemplo, si tenemos un método A que nos exige leer mucho y tenemos un método B
en donde nos exige escribir, lo primero que haría es escoger si soy un estudiante unicornio o soy un estudiante centauro. Si soy un estudiante unicornio, utilizaría los dos métodos para poder desarrollar lo más posible todos mis recursos cognitivos. Si soy un centauro que tiene una gran capacidad de atención, escogería el método A para ahorrar tiempo y gasto de energía en mis recursos cognitivos, porque sé que si utilizaría el método B me desgastaría más, ya que implica exigirle a ese recurso cognitivo que no tengo tan desarrollado que realice todo el procesamiento posible en un corto tiempo. Lo ideal es que un método de estudio pueda desarrollar la mayoría de los recursos cognitivos, si es posible todos a la vez, y encima que me ahorren tiempo para procesar la mayor información posible para mi examen. Pero esa no es la realidad. Dejo aquí una foto para que le saques un screen y lo tengas a la mano. Y ahora sí, por fin, bajo este razonamiento, veamos de qué se trata cada método y cuál nos va a convenir aplicar. El primer método que nos indica nuestra amiga Go, estudiando con Go, disculpa. Bueno, es el método activo. La teoría de este método nos explica que existen dos tipos de aprendizajes, el pasivo y el activo. En el pasivo dice que es cuando uno repite una y otra y otra y otra vez para poder memorizar toda la información que estamos leyendo, al pie de la letra y sin ningún tipo de razonamiento. Por mi video anterior ya saben que yo estoy en total, desacuerdo con esto, pero es la teoría de este método, así que yo les estoy explicando nomás. Y en el activo, el estudiante participa más en este proceso de aprendizaje, aplicando técnicas como hacerte preguntas, explicar lo que has aprendido con tus propias palabras, relacionar la teoría con un ejemplo, hacer un mapa conceptual o discusiones grupales. Por lo tanto, este método utiliza más el resumen que la lectura o la escritura. Entonces, el recurso cognitivo que más estaremos utilizando y o desarrollando será la memoria y el razonamiento. Utilizar mucho un mismo recurso cognitivo cansa. Lo más eficiente, especialmente si tienes que estudiar por muchas horas, es ir cambiando de recurso antes que se desgaste. Lo que yo personalmente haría es dejar este método para el final. Entonces, mi sesión de estudio sería más o menos dividida así: media hora leo, media hora escribo y la otra media hora resumo. Y en este área de resumir utilizaría algunas técnicas del método activo, porque sé que si estudio una hora utilizando solo un recurso me voy a desgastar. Si se me acaban las energías no podré estudiar más. Y en mi experiencia un examen universitario normalmente requiere unas 3 a 4 horas de estudio para poder rendirlo bien. Siguiente, tenemos el Gamify. Este método trata de que a través de juegos educativos, cuestionarios, juegos de mesa o simulaciones puedas aprender un tema. Otra vez se enfoca en resumir. Utilizar este método me parece súper genial si es que tienes mucho tiempo libre. Sin embargo, un currículo académico universitario normalmente es muy exigente. Tienes que entregar miles de trabajos, miles de exámenes, es una locura. Por ello, este método aplicado en el colegio me parece genial, pero en lo personal, y recuerden que yo soy un centauro ahora, no utilizaría este método al estudiar para un examen. Aplicaría la estrategia que expliqué de balanceo de recursos cognitivos en el método anterior. Método Flow Time. Trata de que dividas tu sesión de estudios en intervalos de tiempo, según cómo te sientas. Por ejemplo, si estudias 25 minutos, podrías descansar 5 minutos. O si estudias 90 minutos, podrías descansar 15 minutos. En este método se puede utilizar la lectura, la escritura y resumir como te plazca. Pero creo yo que lo que más estaría desarrollando sería tu capacidad de atención, con el objetivo de no sobreexplotarte cuando estás estudiando. Pero ¿qué pasa si tu capacidad de atención son solo de 5 minutos? Y en los intervalos tengo que leer, escribir o resumir. Creo que deja muchas cosas en el aire. Sin embargo, por sentido común, es muy importante que tomes descansos cada vez que termines una sesión de estudios. Yo aplicaría esta técnica para conocer cuál es mi rango de atención. Y una vez que sé cuánto es este rango, utilizaría esta información estratégicamente para dividir mis sesiones de estudio. Si fuera un estudiante unicornio, explotaría este recurso lo más que pueda. Es decir, daría yo 90 minutos sin parar y aunque me distraiga, vuelvo. Aunque me distraiga, vuelvo. Pero mi sesión de estudios duraría como 90 minutos sí o sí, para exigir un poco mi atención y desarrollarla más. La clave está en tener un plan de estudios efectivo. Y para mí, este plan de estudios debería basarse en el autoconocimiento, en la organización, en entender la teoría y en practicar. El método Flow Time pertenecería a la primera parte de mi plan de estudio, el autoconocimiento. Te dejo un link del video en donde hablo a más detalle sobre este plan de estudios. Método del recuerdo activo. Tiene la misma base que el método activo que acabamos de aprender
en donde supuestamente un estudiante, si solo memoriza, está estudiando pasivamente, pero si le mete juegos, o si resume, o si analiza, está estudiando activamente. Esto de estudiar activamente o pasivamente, creo que yo lo explico mejor en cómo funciona la memoria en un video que te voy a dejar acá también. Lo puedes escuchar para que entiendas la importancia de estudiar pasivamente y estudiar activamente. Volviendo al tema, el método del recuerdo activo es que tú tengas mayor participación en el momento de memorizar. Como en el otro método, estaríamos utilizando más el resumen. Pero te vuelvo a recordar, a mayor uso de un solo recurso, mayor esfuerzo y energía vas a necesitar. Por lo tanto, menor será el tiempo que le puedas dedicar a tus estudios. Finalmente, creo que el método más interesante es el segundo cerebro, con el objetivo de recopilar y recordar información de forma sistemática en un formato digital. Creo que quiere decir que toda esta información la guardaremos como en una memoria externa, para que cuando quieras usar esta información solo recurras a la aplicación y puedas encontrar esta de una manera más rápida y eficiente. Para aplicar este método vas a tener que leer, escribir y resumir. Creo que más escribir y resumir que leer. Pero bueno, igual hay que usar los tres. Si te interesa mucho este método, te dejo el link del canal Día Productivo. Nuestro amigo nos explica mejor cómo es que funciona este método. Claramente él lo ha investigado más y lo ha aplicado más. Además que lo explica muy bien. Ahora, ¿no les parece que este método es solo leer, escribir y resumir, pero de manera estratégica? O sea, lo mismo que yo les intento decir y machacar ahí todo el rato. Pero tiene un nombre más fancy, como segundo cerebro, y no explica mucho sobre la metacognición. Conclusión. Al final creo que todos estos métodos no te explican específicamente cómo tienes que estudiar, sino que desarrollan un recurso cognitivo más que el otro. Por eso, para mí un plan de estudio basado en la metacognición sigue siendo la manera más global y completa para optimizar tus estudios. En fin, mis criaturas. Oh my god. Este video se fue un poquito largo. Perdí mi varita mágica, en fin. Espero que te haya gustado. Y sígueme en mi canal, que pronto te estaré regalando una guía de autoconocimiento para empezar el primer paso del plan de estudios que les he preparado. Muchas bendiciones. Bye. Acabo de escribir algo y no entiendo qué escribí. Espérame un ratito. Cúpula. Ah, un plan.